Siria, y el ISIS. Siria se encuentra actualmente sumida en una guerra civil, una guerra en la que las potencias globales y regionales se disputan diferentes intereses, estratégicos y étnico-territorial. No se trata de un conflicto religioso, ni de motivaciones religiosas, sino de acciones llevadas a cabo por grupos radicales. Antecedentes. Siria forma parte de una región de capital importante estratégico, por cuanto se concentra en ella cerca de la tercera parte de producción mundial de hidrocarburos. Esta formó parte del Imperio Otomano. Hasta la finalización de la Primera Guerra Mundial, el Reino Unido y Francia utilizaron a los pueblos árabes para derrotar al Imperio Otomano, ofreciéndoles a cambio de su apoyo, la creación de lo que se denominaba la Gran Arabia. El régimen del actual sirio es una dictadura hereditaria, que fue instaurada por Hafez al-Assad. Este régimen es catalogado como laico, que se inspiró en las ideas instauradas en Egipto en los años 50, por el presidente Nasser, que en Siria tendría su desarrollo con el partido Ba'ath. Tras la muerte de Hafez al-Assad, su hijo Bashar al-Assad asume la presidencia en el año 2000. Su régimen es dirigido por una minoría chiita que representa el 13% de la población, siendo el resto de mayoría suní con un 70% y un 15% de población cristiana. Historia. El pueblo buscaba la manera de encontrar una salida a los regímenes autoritarios, que desde hace años los gobernaban. Las revueltas juveniles se mezclan con las aspiraciones de una buena parte de la población, que anhela un cambio de régimen. Esta población se encuentra en grupos vinculados a los hermanos musulmanes, y otros grupos que pretenden la implantación de un régimen teocrático salafista. La brutal represión por parte de al-Assad dio lugar a una escala de violencia, hasta desencadenar en la actual guerra civil. El régimen de al-Assad está apoyado por el presidente Vladimir Putin, presidente de Rusia, quien ejerció un papel importante en los comienzos de la guerra civil en Siria, evitando la intervención abierta de Estados Unidos y sus aliados en el conflicto, papel que, a pesar de la controversia que ha generado sus bombardeos sobre los grupos insurgentes, como los llevados a cabo sobre la ciudad de Alepo, no ha hecho sino reforzar su posición en el conflicto sirio. Junto con Irán, Rusia ha sido el principal apoyo al régimen de al-Assad. Además de la financiación de las Fuerzas Armadas sirias, Rusia ha estado realizando ataques aéreos contra Daesh y las otras facciones rebeldes en Siria. En el año de 2012, el Ejército Libre de Siria, formado por las Fuerzas Armadas sirias, capitalizó las acciones para derrocar el régimen de al-Assad. En agosto del 2013, las fuerzas gubernamentales llevaron a cabo un ataque con gases contra los grupos insurgentes, en los que se produjeron miles de víctimas civiles. Estados Unidos pretendió llevar a cabo una acción armada para detener el genocidio sobre la población, con la finalidad de derrocar el régimen. Pero esta situación tomó una dimensión más compleja con la entrada de los grupos yihadistas salafistas en el conflicto, especialmente en lo que se refiere a Daesh. Este grupo armado, al igual que Al-Qaeda, forma parte del yihadismo salafista, y tiene su origen en Irak, tras la invasión de Estados Unidos, de la mano de Abu Musab al-Zarqawi. En su momento, se trataba de una organización insurgente, denominada Organización para el Monoteísmo y la Yihad, vinculada a Al-Qaeda, para luchar contra las fuerzas invasoras, en la que se integraron muchos militares sunís del régimen de Saddam Hussein, y que después generaría una guerra civil contra la población chiita. A la muerte de Zarqawi, en 2006, Rashid al-Baghdadi dirigió las acciones en Irak contra la población chiita, y proclamó el Estado Islámico de Irak. Su líder, Bakr al-Baghdadi, apoyó la creación de Al-Qaeda en Siria, en el 2011 al inicio de la guerra civil en ese país. En abril de 2013, Bakr al-Baghdadi declara el Estado Islámico de Irak y Siria, extendiendo de ese modo su control también sobre Siria. De esta manera, el yihadismo se había apoderado del conflicto, de manera que, en 2015, Daesh controlaba no solo el 50% del territorio sirio, sino precisamente aquel donde se concentran las mayores riquezas energéticas del país. Lo que le permite financiarse de la venta del mismo, junto a otras fuentes de financiación, como son la extorsión y el tráfico de personas, minerales, armas y otros ilegales. La guerra de Siria es una guerra civil en la que diferentes grupos luchan para derrocar al régimen de al-Assad, pero a su vez pugnan entre sí para imponer un diferente modelo de Estado, que va desde el democrático más moderado, hasta el teocrático más excluyente.
En la coalición, hay países que luchan contra Daesh en Siria e Irak, otros apoyan a la insurgencia, otros abiertamente al régimen sirio, y a la vez enfrentan a los grupos terroristas yihadistas, lo cual aporta una extraordinaria complejidad, no solo al conflicto armado en Siria, sino a la lucha contra el Estado Islámico de Irak y Siria, como una de las mayores amenazas a la seguridad regional y posiblemente mundial. El conflicto de Siria, es evidente la falta de cohesión entre los diferentes actores y falta de un objetivo político. La estrategia del Estado Islámico es combinar y coordinar acciones propias de la guerra convencional, con otras irregulares, actividades terroristas. Tras la conquista de Alepo por las fuerzas leales a Al-Assad, en 2016, se abre una posibilidad de salida del conflicto en Siria, tras la expulsión de Daesh y Al-Nusra, considerados grupos terroristas. Esto representa la primera oportunidad de paz.